Hola a todos, bienvenidos a esta tertulia sobre Imán, la primera novela de Ramón J. Sender, publicada en 1930. Bienvenidos, un placer contar con vosotros tres. Me gustaría mucho saber, bueno, yo he preparado unas preguntas, pero antes me gustaría saber simplemente qué os ha parecido la novela, si os ha gustado y por qué. Antonio, ¿quieres comenzar tú? Sí. Mm, y respondo muy corto. Me ha gustado y me ha desasosegado muchísimo, ambas cosas. Me ha gustado mucho y me ha desasosegado mucho. Llega a ser asqueante y me ha gustado muchísimo. No le digo como crítica, sino como algo positivo. Sí. Alberto. Sí, a mí también me ha gustado mucho. O sea, no, la tengo que volver a mirar despacio, ¿sabes? Pero iba anotando muchas cosas y, hombre, es verdad que porque sabía que le íbamos a comentar, pues que yo normalmente las novelas no las subrayo ni las indico porque es como más entretenimiento. Y entonces he ido encontrando, ¿sabes? Cómo realmente es algo que simplemente no había leído, ¿no? No he leído mucha literatura de guerra así semi-biográfica, ¿no? Pero este realmente tiene estos tres movimientos y esta parte del movimiento central, de la destrucción un poco psicológica, no del todo moral, ¿no? De la persona, y eso me parece que está muy logrado. Y, y el cuadro así, un poco ahí entre un poquito onírico, siempre rozándolo, pero también realista, ¿no? Y sin pasarse de la crudeza, no sé, me parece que es muy equilibrado de una forma instintiva en muchos sentidos. Sí, me gusta mucho. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Salvador, ya nos has comentado antes que has leído el primer tercio, pero ¿qué te está pareciendo, digamos, lo que has He leído hasta leído, he ahora? leído he leído el primer tercio del último capítulo, lo siento, no, por Mm. circunstancias no he podido, y además lo he leído rapidísimamente. La novela sobre todo me ha sorprendido muchísimo, no me esperaba, yo de Sender es una vergüenza, lo único que había leído, doble vergüenza, es la tesis de Nancy. De manera Hombre, un que libro de traductor, sí. sí. Entonces, la verdad es que curiosamente tengo un ejemplar, quizá después comentéis algo sobre, tengo un ejemplar muy curioso de la época de la censura del Requiem por un campesino español. Tengo un ejemplar hecho, digamos, casero de a stencil, o no sé qué medio utilizaron, o una vietnamita o algo así, ahora os lo puedo enseñar. Y el caso es que, bueno, tenía idea de que era un escritor militante, pero esta novela me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido desde las primeras páginas por la lengua. Me ha parecido fascinante. Yo no me esperaba algo así. Como estoy, lo he comentado antes también, como lo he leído con mucha deformación profesional, lo he leído pensando en mis alumnos de traducción, pensando todo el tiempo que probablemente no entenderían nada del español, aunque suelen ser hablantes de español, que no entenderían casi nada de lo que dice la novela, pero aparte de esas consideraciones anecdóticas, me ha llamado muchísimo la atención la militancia antirreligiosa, la militancia antinacionalista y, por supuesto, la militancia antibelicista. Y la verdad es que me parece fascinante, me parece, no sé, me he reprochado a mí mismo cómo puede ser que yo no tuviera ni idea, no he leído todo lo que vale la pena leer, pero es que esto ni siquiera había caído en la cuenta que era necesario leerlo. Así es que agradezco mucho esta oportunidad. Ujú. A mí la verdad, la novela me ha entusiasmado. Yo la leí para ver si me encajaba en un curso sobre auge y caída del Imperio Español y ya intuía que me iba a encajar. Lo que no intuía es que se iba a convertir en una de mis novelas preferidas del siglo XX español. Yo creo que es una de las grandes novelas en español del siglo pasado, por muchos motivos que podemos ir desgranando, pero a mí también me ha sorprendido, me ha enganchado, me ha desasosegado, me ha parecido que tiene, o sea, tiene una manera, está escrito de una forma que realmente es muy verídico, parece muy... A mí me ha sorprendido, por ejemplo, descubrir que Sender llegó a Marruecos después del desastre de Anual. Yo estaba Mm. convencido de que él estuvo ahí, ¿no? Mientras leía la novela, pero luego también tiene todas esas, ese andamiaje filosófico y esas derivadas como entre expresionistas o un poco surrealistas. Está lleno de momentos
como kafkianos, ¿no? No creo que hubiera leído a Kafka todavía ascender en esa época, pero hay momentos ahí de absurdo, que parece esperando a Godot o algo así, ¿no? Aquel desierto. Entonces es una novela que de verdad creo que tiene mucho, mucho valor. Yo había leído Requiem por un campesino español, que es una obra maestra, es la gran novela de la guerra civil, la visión republicana de la guerra civil, ¿no? Es la historia más canónica. Y luego una novela histórica sobre Lope de Aguirre, la aventura equinoccial de Lope de Aguirre. Pero esta es quizá la que más me ha impresionado, aunque el Requiem también es un libro espectacular. Y bueno, he preparado unas preguntas que he circulado antes. No sé si alguna os ha llamado la atención. Alberto me señalaba con buen criterio que no nos va a dar tiempo, que haría falta 4 o 5 sesiones para responder a todas esas preguntas, Muchas. pero a lo mejor hay alguna de ellas os ha llamado la atención o si tenéis otros temas, en fin, lo que queráis. Bueno, Antonio. muchas, ¿no? Pero vamos a ir comentando sobre los temas que han ido saliendo, quizá, no sé, Sí, ¿no? lo que Puede ser, queráis. Sí. eh, Antonio, ¿quieres seguir tú? No, no, te iba a decir que de las preguntas que has hecho, una me ha gustado especialmente. Las preguntas son fantásticas, son muy, muy intuitivas y señalan muy bien, creo, los puntos interesantes muchos de los puntos interesantes del libro. Pero una de las que me ha gustado mucho porque no la había pensado y me obliga a reflexionar es, tú preguntabas sobre el papel que juega el cuerpo en la desmitificación de la guerra y del heroísmo. Entonces tú señalabas, por ejemplo, la suciedad, el hambre, la enfermedad. Y esa me ha gustado mucho, esa pregunta, porque me ha hecho reflexionar en efecto sobre la importancia material, en un sentido tanto físico como quizá metafórico, como casi filosófico, en el sentido de materialismo. Cómo, co- cómo centra la visión, la historia, la narración en lo físico, en el cuerpo, en lo que se siente, y cómo eso que es tan cercano le permite luego hacer una crítica a la guerra y al supuesto heroísmo y a la supuesta gloria del militar. Y me parece muy interesante esa percepción. muy bien visto, vamos, por los dos. Yo también no lo había pensado, pero luego al verlo digo, efectivamente, es que si lo comparas, por ejemplo, con el paisaje o sea, quiere decir que hay elementos de paisaje, hay elementos de, no sé, de costumbres, ¿no? De mostrar pues la variedad de los, que si hay gallegos, que si hay aragoneses, que hay, bueno, pero lo que predomina, ¿verdad? De la descripción, lo que se te queda es la descripción de los cuerpos, sobre todo muertos y heridos, ¿no? Pero estás constantemente viendo cadáveres, viendo heridas, viendo muñones, percibiendo la sed, percibiendo el hambre, vuelta a la sed, beber orines, incluso el paisaje está para eso, es decir, se resalta pues la cal, aquello que es hiriente, ¿no? Del paisaje, ¿no? O aquello que refresca cuando está más cerca del mar, pero no hay realmente ninguna pintura de paisaje, ¿no? En ningún momento. Y tampoco hay una gran descripción de caracteres, ¿no? Está todo es muy sensorial, ¿no? Y esto es, o sea, lo lees y estás viviendo dentro de ello. Yo creo que eso es parte de lo desasosegante, pero es verdad que hasta no enfrentarme a estas preguntas y ahora, como estás comentando tú, no me he dado cuenta que tiene tanto peso, ¿no? Mm, Sí, es un poco como, espectacular. y ya que ya vamos a hablar de cine en algún momento, ¿no? Porque Daniel Gascón ha apuntado los puntos en común entre las novelas de Sender y el cine. Y cuando has dicho que era muy sensorial, yo me he acordado de Dunkerque. No sé si habéis visto la Sí. película Sí, una película de guerra casi sin argumento, pero que todo son sensaciones, ¿no? Y la sensación de desorientación también. No hay una visión desde lo alto como en la épica griega eh, que ordena los ejércitos, sino que es un caos. Estamos a ras de suelo, los soldados no entienden ni saben por dónde les vienen las balas. Y yo mismo me perdía a veces leyéndolo, pero no me importaba, ¿no? Porque me parecía que era parte del impacto estético de la novela, producir esa sensación de desasosiego, de no saber dónde uno se encuentra. Todo está muy fragmentado, no hay información, no saben nada de lo que ocurre en España, pero es que en España tampoco saben lo que pasa en Marruecos ni les importa, ¿no? Perdona, ni en Melilla sabes lo que está pasando. Sí, Mm. sí, sí, es verdad. Salvador. bueno, en este punto tengo poco que comentar.
La cuestión de lo físico me ha llamado la atención, pero no solo en la guerra, también que, claro, porque no he leído más que el primer tercio, la biografía que se hace de Beyoncé, o sea, la devastadora historia de su familia, ¿no? Incluso cuando se explica por qué lo llaman, por qué le dicen que está inventado, ¿no? Todo vuelve a ser otra vez todo físico, ¿no? La experiencia del hambre y del frío y de la pobreza, ¿no? Que es una pobreza física terrible, ¿no? A mí también me ha llamado la atención verlo así resaltado y es una cuestión que también otra vez me parece sorprendente para una novela que tiene ya casi un siglo. Sí. En fin, tengo mucha curiosidad por terminar de leerla, claro. El Ah, título Imán lo pondría con algún tipo de doble sentido, porque imán suena a algo más islámico, o... Es decir, porque luego no es tan importante, ¿no? La anécdota, salvo que esto en esta clave física, sabes que atraes a las desgracias como a los clavos, ¿no? Pero Sí, no... yo también he pensado que no es quizá el título de lo mejor del texto, aunque a veces estos títulos un poco raros acaban adoptando una identidad propia, ¿no? Como la novela Stoner que te recomendé el otro día, Salvador, que sí no significa nada ese título, pero ha acabado significando algo. En inglés lo tradujeron como con una expresión latina, pro patria, Ah, como por la patria, ¿no? Sí, bueno, porque Eh, eso es el dulce es morir sí, por la patria, exacto, ¿no? Los versos exacto. aquellos famosos, ¿no? Exacto. es irónico, pero yo entendí que lo de imán se refería no solo a Biance, sino que todas estas personas que están allí sufriendo esa guerra son imanes que atraen. No solo él, no solo Biance, por esa anécdota, sino que se puede extender a todos los Puede demás, ser, todos sí. los que, Es que eso todos los que dice, sufren. la nota introductoria es lo que dice, que este podría ser la historia de cualquiera de los miles de campesinos y obreros que fueron enviados como carne de cañón al matadero de Marruecos, ¿no? Mm. Lo que mencionó Salvador al principio también, eso es una nota histórica, como sabes que he estado leyendo mucho de Sender estos días, porque me ha interesado por varios flancos, es curioso que es de las pocas obras suyas primitivas, ¿no? Importantes que no revisa. ¿No? Que tampoco quiere ver, pero es decir, aunque él abandona, o sea, él se reconcilia en cierto modo con la religión y con España, ¿no? Y sus perspectivas se dulcifican mucho, y hay varios libros que reedita, ¿no? Y cambia completamente, como su novela sobre Santa Teresa o su ensayo sobre el amor, ¿no? En donde deja de ser una persona tan física, ¿no? Y abandona esas teorías y vuelve un poco, o sea, lo pone un poco, ¿no? Cuando abandona el comunismo y se vuelve, digamos, se acerca a la religión, cambia varias cosas y este libro simplemente se niega a volverlo a leer, pero tampoco lo cambia, ¿no? Me parece significativo del valor que él le da, ¿no? Como producto hecho, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo dice Peñuelas, ¿no? Uno de los especialistas, que no hubo No he manera de leído esto. conseguir que Sender volviera a leer no hubo forma de conseguir que volviera a leer el libro en los 70. De hecho, en el 76, cuando vuelve a España y Soler Serrano le entrevista en su mítico programa A Fondo, le pregunta por Imán como una novela mítica imposible de encontrar, porque es que realmente durante décadas hasta el 76 que se reedita era casi imposible de encontrar ese libro, ¿no? Y Claro, y Sender es que tampoco le responde un poco, pero tampoco se le ve con muchas ganas de hablar de esa primera novela. También le molestaba un poco que había gente que le decía que era tan buena, que era una obra maestra. Y claro, hablamos de un hombre que escribió más de 70 libros. Entonces, que te digan que el primero es tu obra maestra, aunque a veces sucede, véase Laforet, con quien se Mm. escribió, yo entiendo que no, que no haga gracia. Perdón, Alberto, continúa. no, no era esto, no sé. O sea, a él le gustaba, parece Crónica del Alba, por lo que he leído precisamente en sus cartas con Laforet. Bueno, le gustaban muchas, pero le gustaba esta mucha. Pero sobre todo es que estas novelas más militantes, libros muy militantes que escribió al principio, incluso algunos él evitó expresamente que se reeditaran, como su primer libro sobre Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? Para luego rehacerlo de una forma mucho menos irreligiosa, digamos, ¿no? Y más Pe- literaria también, ¿no? Pero Alberto, ¿este libro os parece que es un libro ideológico? Quiero decir, es un libro claramente, diría yo, de un fuerte realismo social. Bueno, no sé si realismo social, esta era una de las cosas que planteaba Luis, pero no sé si propiamente ideológico. No, no, estaría de Es, acuerdo. O sea, es es pacifista, sí, antibelicista, sí.
Hombre, es un Oh, poquito, sí, hombre, es hostil al patriotismo nacionalista español de entonces, pero eso no es raro, ¿no? y a la Eh, A la monarquía religión, y a la a la monarquía también, religión. por supuesto, sí. y A a la la religión, religión. ¿no? Sí. Durísimo. Sí, El personaje este, el cura que aparece ahí, la conversación que tienen con el cura, la justificación de por sí, qué tiene sí, que combatir a los moros, eso es esa es una página absolutamente memorable, ¿no? sí, sí. Sí. Además, Aunque, en esa tradición me he levantado antes para enseñaros ese ejemplar que tengo clandestino, no lo Ajá. veis porque es muy sí, triste. sí, sí, Ese sí. ejemplar clandestino que tengo de Requiem por un campesino español Mm. que tiene ilustraciones, debe ser un resumen, pero era algo, claro, no tiene ni años ni nada y a mí me ha llegado de una manera indirecta, a mí me ha llegado, bueno, pues porque he recogido el legado, lo digo, de un cura rojo, de un cura de la época, ¿no? Y en esos círculos puede que sea precisamente de esos círculos, ¿no? De curas rojos antifranquistas de esa época de España y este libro estaba entre esas lecturas clandestinas, ¿no? Y eso creo que dice bastante de Sender, o por lo menos de la imagen que se tenía de Sender, ¿no? En Y, España durante el franquismo. y eso que lo que no se sabe es que Sender llega a Marruecos justo después de Anual como con una ideología más bien conservadora y militarista, ¿eh? Y es en Así, Marruecos donde se desencanta y pasa a defender posturas más de izquierdas, que es por el motivo por el que sufriría tanto en la guerra civil y acabaría exiliado. ¿Tú crees que no llega siendo ya en los años, No, bueno, acabo de leerlo. vale, bueno, sí, claro, es que esto lo escribe como 10 años después, claro, que ya, Sí, lo escribe o después, 8 años, ¿sabes? aunque en la nota pretende que lo ha escrito ahí en el campo de batalla, que eso me ha Sí, sí, encantado sí. también porque es muy del siglo de oro. Eso de pretender que estás ahí con una mano con la espada y otra con la pluma, ahí como Ercilla es en la verdad. Araucana o Garcilaso, ¿eh? Ese detalle me encantó. Esa nota vale Bueno, es muchísimo, que esa quiere ser nota. periodista, ¿no? Cuando le preguntan a usted que eso que es carrera o profesión, y dice, pues depende, ¿no? Es cuando le pregunta para asignarle, ¿no? Puesto, ¿no? Dice, pues eso tiene bachillerato, que es la clave, ¿no? Porque es decir, él no estaba en el fregado porque era bachiller. O Mm. sea, O sea, él estaba más como periodista que como soldado, ¿no? no, no, simplemente que por ser bachiller, o sea, quiero decir, si hubiera tenido, si por eso le pregunta, ¿es carrera o profesión? Porque bueno, si hubiera tenido, si es una persona de carrera, pues directamente estaba ya en la élite. Si es profesional, pues podía ir. Tal, dice, bueno, pues si tiene el bachillerato, tiene elegir. O sea, los que eran Pe- carne de cañón eran los que no eran bachilleres, ¿no? Pero Alberto, ¿pero Sender estaba ahí luchando, estuvo ahí luchando en Marruecos o solo como como No, yo creo que corresponsal? no, debió hacer, hizo una mili corta, pero sin salir de Vale, Melilla. O vale, sí, vale, saliendo vale, muy poco de Melilla, creo que hizo menos de un año. vale. Pero no es que no estaba como periodista que yo sepa, ¿eh? No, Oye, entonces sí estuvo. o sea, me suena de alguna publicación del RIF donde él había escrito, pero bueno, Sí, sí, en es el verdad periódico que de Melilla, en el sí, periódico de Melilla que se llama algo del RIF, él escribía incluso estando allí, seguía sí, sí. escribiendo. Sí. O Pero sea, llevaba guerrera. esta es su primera novela, pero él ya tenía una trayectoria como periodista antes de... Sí, y había escrito Eh, también algún libro, de reportaje o algo así. Que no era. la pregunta 15 viene de una lectura que he hecho de una hispanista alemana, Schmelzer, profesora Schmelzer. Esta idea de imán como una Bildungsroman al revés, a mí me fascina. Es decir, una novela de formación, una novela de deformación, en la que uno ya está formado de casa, ¿no? Tiene sus raíces, su oficio como herrero, y la guerra lo destruye por completo hasta que al final de la novela ya no recuerda ni su nombre y es una piltrafa humana. Vuelve a España que ya el pobre no sirve de nada, no tiene que hacer, no sabe ni su pueblo existe, Sí. porque ha sido cubierto por un pantano. A mí eso me ha parecido sensacional. Luis, Y sí, me sorprende mucho que digas que se lo has leído a una autora alemana, porque cuando he leído la pregunta, yo de lo que me he acordado ha sido del Simplicius Simplicissimus, que es como esa novela picaresca alemana que es una crítica brutal a los horrores de la guerra de los 30 años en Alemania, y en la que ocurre lo mismo. O sea, Simplicius Simplicissimus empieza como un hombre ingenuo, como una buena persona, como este Biance, y acaba deformado, no me acuerdo bien porque la leí hace un montón de tiempo, pero yo creo que acaba como un ermitaño, retirado de la vida, y le pasa un poco como a Biance.
o como tú describías antes esa película de Dunkerque, que no entiende nada, va de un sitio para otro, le van pasando cosas, está completamente desorientado, le pasa una guerra por encima, una guerra de 30 años en la que hay como grandes potencias tomando muchas decisiones, y él es un pelele, un títere que van moviendo de un sitio a otro y que al final acaban, justo como tú decías, aniquilándolo como persona, como esa Bildungsroman al revés. Y yo veía semejanzas con, o sea, eh, con el Simplicius, justamente alemana. Sí, 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 sí. No, me parece que está muy bien visto. También aunque estamos casi comenzando por el final, pero la idea esta del soldado que regresa a casa completamente incapaz de adaptarse a la vida civil, es una idea, apunta Gascón en su artículo, muy cinematográfica que hemos visto en El Cazador, en Rambo, y que aquí ya, digamos, Sender le exprime, le saca todo su potencial, ¿no? Porque realmente me parece que es desolador, de lo peor del libro, de lo más desolador es el último capítulo. Sí. Ya que lo pone cinematográfico, y perdona que vuelva a interrumpirte, ¿habéis visto, tiene un par de años, la película, es con Ralph Fiennes y con Juliette Binoche, se llama creo El Regreso, es sobre la última parte de la Odisea, cuando Ulises vuelve a Ítaca. Solo cuenta cuando vuelve a Ítaca y cómo vuelve destrozado. Es estrictamente eso, no le interesa nada más. Y como él, es una visión un poco peculiar, como él ya no tiene fuerzas para enfrentarse a nada, ya no es capaz, de desarma un poco la visión idílica de la Odisea, en la que Ulises vuelve como mendigo y le reconoce su perro y Eubeo y tal, pero como él ya no tiene fuerza para nada, es un hombre aniquilado, ya no reconoce a su tierra no le reconoce a él, y la película, Luis, va justo de eso, muy cinematográficamente también se van retomando esos temas. Si yo si Sendero hubiera sido un hombre de estos cultos y tal y cual, habría, aunque lo sería, pero quiero decir que habría pensado que estaba haciendo un poquito también su parangón con la Odisea. Yo creo que le sale espontáneo por la calidad de la historia, ¿no? Esta especie de, ¿no? O sea, el periplo tiene algo de Odisea, ¿no? De ir visitando, ¿no? Ciertas estaciones, ¿no? Donde van pasando ciertas aventuras, a veces extrañísimas, ¿no? Como la de encontrarse con aquel desertor que le acoge, ¿no? Lo del caballo, en fin, o sea, hay muchas cosas, o sea, que son homéricas, ¿no? En alguna manera, y luego exactamente el regreso amargo a Pero una no hay casa que no. Penélope, no, no hay No, Penélope no hay esperando. Penélope. Yo por eso digo que el paralelismo es espontáneo. O sea, que yo creo que simplemente es una forma de contar que le ha salido, puedes ver, posiblemente él no haya leído la Odisea o no lo hubiera leído en este momento, ¿no? O sea, no quiero decir. Y desde luego no hay mujeres. Vamos, como en toda buena historia de guerra, las únicas mujeres son las putas. O como en todas las, ¿sabes? ¿No? Y si acaso el recuerdo de la madre o algo así, ¿no? Y de la Eso también está novia, en el ¿no? cine. Bueno, ¿Mm? O de la la novia, novia de y esa la novia cuple, y que la pareció. cupletista del final cantando Viva España, que eso es Bueno, sí. tremendo. Con Bueno, pues esos, sí, también, claro, como esos la. me- con esos meneos flamencos. A mí eso me mató, ¿eh? Porque pensé, qué difícil acabar esta novela, ¿cómo la acabará? Y la verdad me dejó muy satisfecho ese final. En la película de Kubrick también la única mujer que sale, ¿no? Al final es una prisionera cantando, ¿no? Esa es la primera y última mujer de la película. O sea, también los soldados miran, guau, En guau, guau, Senderos guau. de Gloria. En Senderos de Gloria, sí. Sí. Salvador, No, no tengo nada que añadir al respecto. Me faltan dos tercios de la novela. no te preocupes. Antonio. ¿Cómo acaba la vaquilla? Es que la vaquilla creo que también acaba, ¿no acaba con Suspiros de España o algo así? No. La imagen final de la vaquilla de la película de Berlanga, cuando está ya la vaca muerta y lo que se ve ya simplemente es cómo se ha pudrido la vaca y solo queda los restos, no ponían Suspiros de España. Es que recuerdo que Suspiros de España salía en algún momento, pero no, lo decía Luis por unirlo justamente al final de esta novela con ese cuplé y con esa, pero quizá estoy recordando mal, no me hagáis A, ningún caso. a mí me encantó, de verdad. O sea, me pareció ya la guinda del pastel de una novela casi perfecta, cuyo único defecto, según leo en la introducción de Lorenzo Silva, y yo creo que tiene mucha razón, es que hay momentos que Biance a lo mejor se pone demasiado filosófico, quizá en un par de ocasiones, porque hay como una fragmentación en cuanto a que esto lo podemos hablar, hay varios puntos de vista, ¿no? Está Biance, luego hay una especie de alter ego de Sender Hmm. que se llama Antonio, puede ser, que es una especie de Sí, periodista o bueno, como que está no, el ahí de sargento. report, un sargento, Mm. pero que como que está muy interesado en indagarlo, a entrevistar a Biance, Habían y luego hay un narrador, ¿no?
y hay como una fragmentación del punto Sí, de pero eso vista. ahí hace como un truquillo, ¿no? Porque realmente supuestamente todo el tercio largo central es el relato que Viance le hace al sargento. Pero Ah, claro, no puede mantener esa estructura, entonces se va hacia un narrador universal, digamos, ¿no? Aunque empieza, de hecho, las primeras páginas van incluso entrecomilladas, ¿sabes? Como para decir, bueno. Esto me lo estaba escuchando y luego ya sigue, pero ya sigue Dios, digamos, ¿no? O sea, ya sigue el narrador abstracto contándola, y entonces ahí, claro, ya ahí empieza a meter también, efectivamente, reflexiones que a veces son un poco inverosímiles, ¿no? Porque si estás ahí tan como estás, no estás pensando en cómo son los humanos, ¿no? O sea, lo puedes pensar después, ¿no? O sea, que tendría sentido si hubiera conseguido, pero eso habría sido técnicamente muy difícil, ¿no? Reproducir la oralidad de se lo estoy contando a este sargento, ¿no? Y entonces, claro, y podría mezclar vivencias con reflexiones, ¿no? Pero están amalgamadas de una forma que, bueno, pues no es técnicamente así como perfecta, ¿no? Pero seguramente sería imposible hacerlo de otra forma, no sé. Perdón, la parte filosófica o de consideraciones existencialistas, a mí me hace mucha gracia en lo poco que he leído, que se repite como si fuera un estribillo cuando Biance habla de la farsa de la vida, ¿no? Es su reacción, ¿no? Ante determinadas cosas que no acaban de entender, y entonces dice la farsa de la vida, ¿no? Que me parece muy significativa, me parece una frase muy significativa de lo que quiere decir Sender, ¿no? Sí, sí. oye, ese nombre de Beyoncé, Es ya raro, me sí, es muy raro. A mí me salía siempre cuando lo leía, me salía como si fuera francés o algo así. ¿Y a mí? sí, Una pronunciación francesa. sí, Sí. sí, 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 sí. No, no sé si a lo Antonio, mejor en Aragón, en la zona alta de Aragón, hay muchos apellidos, no diré franceses, pero sí afrancesados. No sé Sí. si a lo mejor un aragonés no le parece que sea un apellido, o un alto aragonés no le parece que sea un apellido tan raro, no lo sé. Pero en efecto, a mí me chocaba, me parecía también un apellido como raro, un nombre extraño. La Wikipedia dice que había en aquella época una artista muy conocida que se llamaba Carmen Biance y que, por cierto, por las fotos era, digamos, de así sensual. Ajá. Alberto, que está Hombros siendo de... grabado. ¿Eh? ¿Eh? No, bueno, bien. No, lo que quiero decir es que, no sé, quiero decir que se le quedaría, yo qué sé. Bueno, son fotos de los años 20, entiéndeme. Esto, yo quería preguntar, cuando me estaba preparando para esta tertulia, me leí también el episodio nacional de Galdós sobre Marruecos, que se llama Aita Tetawen, de 1905, que es sobre la primera guerra de Marruecos, no sobre la segunda, que es la que estamos tratando hoy. La primera guerra de Marruecos es del 19. Y ahí hace Galdós una cosa, es un libro más orientalista, y aquí pediré a Salvador que intervenga en cuanto acabe, el de Galdós, quiero decir. Pero sí que hace algo que no se atreve a hacer Sender, que es que hay un momento que hay toda una sección que describe la guerra desde el punto de vista de los marroquíes. Que yo aquí sí que pienso que Sender, o sea, tiene mucha, digamos, expresa mucha solidaridad por los soldados españoles ahí que mueren como perros, literalmente, en la guerra, pero quizá un poco menos o sea, no es que los deshumanice al enemigo, entre comillas, ¿no? Pero sí que no hay, en ningún momento adopta como su punto de vista, su perspectiva. En fin. O sí, Antonio, o Salvador. Bueno, pe- pero quizá porque es que en este caso son los ganadores. El libro Ya, tiene o sea, tiene un poco de la perspectiva de la farsalia, ¿no? Es como la así, épica del fracaso. sí. Y aquí lo que está contando es un gran fracaso. Y aquí en este episodio que le está contando es que los vencedores son justamente los marroquíes. Quizá hacer un alegato antibelicista poniéndote del lado de quien está ganando, quizá es más complicado desde un punto de vista literario. No sé si a lo mejor era una cuestión literaria lo que le impedía adoptar esa postura más fácilmente. Pero a mí me gustaría escuchar a Salvador sobre la pregunta del orientalismo que tú Sí, decías, Luis. Salvador. Bueno, sobre esto en concreto, sobre el orientalismo en general, yo he hablado bastante con Luis sobre este asunto y eso sí que me desasosiega a mí, el tema del orientalismo. Pero sobre este caso en concreto, sí que me ha llamado la atención dos detalles. Uno, hay un momento, no recuerdo, ahora no podría reproducirlo bien, en que sí hay una visión, digamos, universalista o humanista
de cómo se trata, de lo mal que se trata a un cadáver de un marroquí, ¿no? De un moro. Eso por un lado. Y luego por otro me llama mucho la atención, claro, al menos en lo que he leído en la primera parte, el uso de palabras de origen árabe, que se nota mucho, incluso de alguna canción o algo así que yo no he podido terminar de identificar, con lo cual sí que hay algo de asunción de esa perspectiva. Pero lo que dice Antonio es totalmente cierto, es que los ganadores fueron los moros en esta batalla, en esta guerra. Y eso es importante, claro. Sí. Y muy bien visto lo de la Farsalia de Lucano, la épica de los vencidos. Creo, no sé si la habría leído Sender, pero desde luego es está en la estela de ese tipo de obra. No es Virgilio, no es la No, no, cosa no, no, triunfante imperial, no. es todo lo contrario. Antonio, sí, Sí, perdón, ¿quieres sí, sí, continuar? sí es un poco, y ya dejo la referencia clásica, que estoy de un pedante insoportable, sí es un poco Flavio Josefo, porque Flavio Josefo, por ejemplo, en la Guerra de los Judíos sí que es tremendamente crudo. Flavio Josefo sí que no tiene nada de épico cuando habla, por ejemplo, de todos los asedios, cuenta cosas que, barbaridad, de comer cadáveres, de comer algo muy parecido a lo de beber orines y lo de, eso sí lo tiene. Flavio Josefo no es nada épico ni nada heroico cuando habla de las guerras. Quería preguntaros una cosa, Salvador, ¿aquí son marroquíes o rifeños? Y no sé si la diferencia tiene alguna relevancia o ninguna. Eh, bueno, bueno, en teoría son rifeños, claro, o sea, son bereberes. La mayoría de los que aparecen aquí tienen que ser bereberes. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la lengua, lo que aparece ahí la mayoría de las veces es árabe y las palabras que están hispanizadas son árabes. Quizá porque los rifeños, por ejemplo, askari, ¿no? Que aparece. Askari es tal cual, es militar en árabe estándar. Ah, Claro, del árabe estándar pasa una palabra como esa, que significa militar, lo lógico es que en árabe coloquial, en Darija, en árabe coloquial marroquí, se utiliza la palabra estándar y que incluso en Amazigh también se utiliza la palabra árabe, pero evidentemente es verdad, no me había planteado que quizá, no sé, ese punto no le presta atención Sander, no sé por qué, pero es verdad, tienes razón, yo tampoco había caído en la cuenta. Claro, en esa zona los esa rifeños Beitrim, ¿no? No, hombre, la son, República del Rif que quería abarcaba parte incluso de Argelia, ¿no? O sea, la República de Abdel al-Krim, ¿no? Que intentó el reconocimiento de la Sociedad de Naciones después de derrotar a los españoles, cogía una parte de, o sea, entre Melilla y casi Orán, me parece, ¿no? Que era lo que ellos querían, que se reconociera como independiente. Y eso. Pero pues bueno, curiosamente ese sí podía ser un rasgo de orientalismo, dependiendo cómo entendamos orientalismo, que para mí es un problema ese término, un problema muy gordo ese concepto, y y para mí. mucho más con la... ¿Eh? Y para mí, Sí, digo, que a los ah, sociólogos me les alegro. influye mucho ese concepto, ¿sabes? Sí, Sí, muy yo no lo confuso. sé. Yo Como nunca lo he ya entendido, pero creo que mi problema es por ser español. Yo creo que los españoles no podemos entender el orientalismo, pero yo estoy ahí más creo que como Goitisolo, me parece. Goitisolo, según lo que yo he entendido de la novela que estoy terminando de corregir, que es de esta, que la conocéis, esta Anania Shibli, esta autora Mm, palestina, recordáis que traduje Un detalle menor, que fue la sí. novela que dio lugar a ese escándalo en la Feria del Libro de Frankfurt, y estoy traduciendo una novela. Bueno, la he traducido ya, estoy corrigiendo y pasándolo muy mal, porque es una novela muy difícil y muy dura. Y yo creo, ella por cierto es muy saidiana, ella es seguidora de Edward Said. Y yo creo que en esta novela Adanía lleva un poco más, bueno, un poco más lejos, ¿no? En realidad lo que hace es aplicar Said, aplicar la crítica del orientalismo de Said, con la que yo no estoy de acuerdo en absoluto, bueno, en absoluto, en un 90% no estoy de acuerdo, pero ella lo lleva un poco más lejos. Y entonces yo creo que acabáis de mencionar a Juan Goytisolo. Según lo que dice esta señora, según esa visión, Goytisolo es un orientalista. Es decir, el hecho de que tú aparentemente o no aparentemente seas bien intencionado, eso no te saca del orientalismo. En la novela en concreto, que según lo que yo he entendido, Sender sería, respondiendo a la pregunta, ¿no? Si aplicamos esa manera de ver, Sender sería orientalista por mucho que muestre una visión universalista o cierta simpatía o algo por el estilo, ¿no? En la novela de Adanía,
que parece que se va a llamar El Engaño. Mm, la va a publicar Random House. Espero que en septiembre o así esté. Y yo la tengo que entregar ahora, en estos días. Pues en esa novela aparece hay una crítica terrible a las fundaciones bien intencionadas israelíes que tratan de encontrar una visión distinta, una colaboración entre palestinos y, y israelíes judíos. Me ha recordado mucho al proyecto ese precisamente de Edward Said con Barenboim, ¿no? La orquesta esta del Diwan. Iván, Eso por un lado. Y luego en la última parte de la novela hay una crítica devastadora a un periodista norteamericano que va a Israel, a un periodista freelance que va a Israel a tomar a tomar notas y a escribir reportajes que luego vende aparentemente muy a favor de los palestinos, pero que en la novela queda muy mal parado. Entonces, a mí me parece bien en ese aspecto si llevamos la teoría de Said al máximo, entonces sí, o sea, Said lo que defiende es que los europeos llevan en el ADN, como dicen ahora los futbolistas, llevan en el ADN, o llevamos en el ADN, o los occidentales llevamos en el ADN ese afán de conquista y de pisoteo y de humillación de los orientales, fundamentalmente de los musulmanes. Y eso vale, Said hace que eso valga para Heródoto, para Dante, para Karl Marx y para Flaubert y para todo. Entonces, claro, a mí me parece una cosa divertida por parte de lo que ha ocurrido, de la gente que asimila ese concepto y parece que de pronto para, ¿no? Si aceptamos eso, orientalista seguía siendo Pasolini, orientalista habría sido, por supuesto, Gramsci, y luego los que vienen después, por supuesto, Goytisolo y todo lo demás, ¿no? Pero por volver a... Pero si aplicamos este parámetro a Sender, Sender sería orientalista y problemático también. Pero claro, entonces, ¿qué sería el diario de una bandera de Franco? Porque es que hay textos extraordinariamente nacionalistas, antimarroquíes escritos en esa misma época también. Y yo creo que Sender debe ser de lo más potable o de lo más a nuestra sensibilidad hoy, un siglo después, ¿no? Porque a mí no hay ningún momento que me haya chirriado desde un punto de vista de la cultura de la cancelación, si nos ponemos exquisitos desde un punto de vista racial o de... Sí, Antonio. hay un momento, creo, es un tópico en la literatura y en el nacionalismo español, que es el tópico del marroquí traidor. Y los marroquíes son traidores. Los ascaris que están, son los ascaris, ¿no? Los que están en el ejército español, cómo los traicionan y cómo eso sí, Chaquetean, sí, lo hice salen dos veces esto en la claro, novela, en dos y eso sí momentos. que, eso sí que es un topicazo de el moro, además es así, el moro traidor y el moro, ¿cuál es la otra palabra que se utiliza? Traicionero, bueno, algo así, creo que es. Sí, pero ya también les sirve para mostrar como la brutalidad de la legión, ¿no? Que les ametralla por detrás para que no se vayan y eso, no sé. Yo lo veo muy ponderado. Y esto del orientalismo. En todo caso, el orientalismo siempre entiende que hay una cierta. Dentro de que el Said dio como tres definiciones y ninguna buena de lo que es orientalismo, pero requiere cierta romantización, que tampoco sería el caso de Franco, ¿sabes? Es decir, requiere Sí, cierta. ¿No? O sea, falsa aproximación, digamos, a lo oriental, es como la idea, ¿no? sí. Más que la pura arrogancia imperial, ¿no? Pero o sea, el tratar de entenderlos a través de nuestro prisma occidental. No sé, a mí me parece que para él esto no es una cuestión de... O sea, de hecho hay un capítulo, hay un pasaje que a mí me parece interesantísimo, está en la página 181, por si lo quieres anotar, que los compara con las guardias civiles con la Guardia Civil. Y es importante, o sea, es decir, hace un análisis, lo dice, la posición es un corralillo donde se han refugiado 200 criminales. Fuera está la Guardia Civil. No hay que dejar ni a uno en pie. Pero dentro había también guardias disfrazados y esos lo pagan, que son precisamente los de la policía indígena, que son Mm. represaliados, ¿no? Entonces son guardias civiles, es decir, son enemigos del pueblo, ¿no? En ese sentido. Pero él no lo hace como una cuestión ideológica, sino que es decir, qué es lo atroz, ¿verdad? Es decir, pues son los guardia civil. Dice, son como los guardia civil con órdenes de no dejar a ni uno vivo. Y fíjate, esta conexión, porque esto lo escribe 3 años antes de su famoso reportaje de Casas Viejas.
porque Sender fue el que escribió el reportaje de la masacre de Casas Viejas. Con un artificio literario también se inventó que estaba allí viéndolo, que llegó unos días después, hace como que un avión le transporta en el tiempo y llega hasta allí, llega y lo ve todo, ¿no? Y entonces, y presencia esto, está sucediendo antes, pero es la metáfora, o sea, lo que él tiene en la cabeza después cuando va a Casas Viejas, es esto, ¿no? Es decir, es el acorralamiento y no dejar ni uno vivo, ¿no? Este paralelismo. Y lo de Casas Viejas fue un texto que tuvo un impacto enorme, ¿no? Para legitimar también la violencia contra el gobierno, ¿no? Es decir, no solamente la violencia, bueno, sino el cinismo con respecto a las instituciones de la legalidad republicana, ¿no? Y introdujo bulos, además, ¿no? Inconscientemente, ¿eh? Luego él se arrepintió, es decir, cosas que creía que eran verdad y no eran verdad, etcétera, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo creo que es mucho más importante para él la idea de violencia, pueblo, ¿no? Y el opresor indiferenciado, ¿no? Que podría ser la Guardia Civil o podían ser los soldados, ¿no? Por los Eso, proletarios que aparecen al final de la novela. En fin, Eh, está. sí. Yo, si os sirve de algo, yo estaba pensando, bueno, ¿qué les doy a leer a mis alumnos? Porque no, creo que no les puedo poner la novela entera por tiempo, pero sí que me parece que la nota introductoria de Sender y luego los capítulos 7 a 9, para mí los capítulos 7 a 9 son fundamentales y sobre todo el octavo donde aparece la escena del caballo en la que Beyoncé se tiene que esconder dentro de la carroña de un caballo muerto para esconderse del enemigo y ahí al principio le causa repugnancia, pero luego acaba encontrando una cierta, no sé cómo llamarlo, Antonio, comunión con la naturaleza o armonía con la Luis, materia. Eh, para alguien de cultura friki pop como soy yo, es que eso es o sea, es una escena de El Imperio contraataca. Es que en el Imperio contraataca, en el comienzo, cuando están peleando, perdonadme, pero es que cuando están peleando en el planeta Hoth, que es un planeta helado, hay un momento determinado en el que para poder salvar la vida de Luke Skywalker, Han Solo raja a algo así como un caballo, son los Tauntaun, lo raja y mete dentro a Luke Skywalker y le dice, tiene una frase como muy famosa en el momento, dice, sé que esto apesta, pero te salvará la vida y hace exactamente lo mismo que hace Beyoncé, Luis. O sea, puedes buscar las imágenes porque son como muy icónicas, perdóname la ordinaria de decir eso, ¿no? Es que es exactamente eso. Es es simplemente verdad. salvar la vida. Es una imagen de la guerra, es lo que hay que hacer otra vez relacionado con lo que tú señalabas antes de los cuerpos, de lo material, de lo físico. Es que es eso, es que somos materia, esa visión casi naturalista, determinista de lo que somos al final, y hay que salvarse como pueda uno. Pero es una imagen de la guerra de las galaxias. Sí, va eso en la quería letra. añadir. Ah, Sí, quería añadir que cuando vi Star Wars, esa escena, ya lo pensé y ahora es que ese capítulo en mi lectura de Iman yo no he llegado hasta ahí, lamentablemente, lo haré ahora. Pero me acordé de las mil y una noches. Eso también es muy mil y una noches. Esa historia de alguien que se tiene que meter dentro para que te traslade en un cadáver para que el ave Rug te traslade al monte donde están los diamantes y entonces tú con eso se repite varias veces en las mil y una noches. O sea que yo creo que viene de ahí y es probable que haya alguna otra fuente de literatura clásica griega. No me extrañaría nada que haya algo también ahí. Alberto, ¿quieres comentar algo más sobre el No, caballo? estoy contento con vuestros comentarios, gracias. Muy bien. Ujú. Eh, Otros más temas. Estoy repasando aquí las preguntas. No sé si hay algo más del estilo. A mí me ha llamado la atención también cierto interés de Sender en recrear como coloquialismos, la forma de hablar de los soldados, ¿no? Claro, yo no sé si hablaban así, pero me ha parecido que había ahí un esfuerzo por reflejar el habla Sí. de... y que está bastante logrado, ¿no, Salvador? Eso sí, bueno, yo lo que quería decir, ampliando ahora, que ya quería hablar de eso y algo dicho ya al principio, pero con este comentario que tú has hecho de que les vas a dar a tus alumnos a leer fragmentos de esta novela, debes tener unos alumnos maravillosos, porque si yo les doy esto a leer a mis alumnos, no entienden nada, porque yo no sé qué experiencia tenéis vosotros, pero en los alumnos que yo tengo no entienden nada, no conocen nada, todas las palabras les resultan nuevas. Entonces, esta novela
yo lo estaba pensando y decía, pero no, si yo le doy esto a leer a mis alumnos, van a decir que esto no entienden nada, nada de nada. Entonces, ¿tus alumnos pueden leer esto así tal cual en español? Bueno, pues voy a hacer la prueba, ¿no? También les facilitaré la traducción inglés. Hay una traducción inglesa muy temprana de Ajá. 1935, publicada en Boston, que se titula, como dije, precisamente Pro Patria. El traductor es Ujú. James Cleugh, Cleugh. Y normalmente como mis alumnos son la mayoría ingleses, les doy el texto en ambas lenguas. Pero tendré que Ajá. repasar esa traducción, a ver qué tal está, ¿no? Eh, Pero hay muchas palabras, lo indicaba también antes Salvador, de jerga, que yo no entendía, sí, sobre todo la primera Difícil. parte del libro es jerga cuartelaria, creo que en jerga sentido literal. cuartelaria, sí. O sea, no hay, mu- con muchísimas cosas Es difícil. implícitas, bromas, juegos de palabras, que no entiendo. A mí me costaba muchísimo seguir en ocasiones el hilo de entender las conversaciones. Sí. Bueno, porque no sé, esto antes la gente hacía la mili y se la sabía mejor. Los que ya no la hemos hecho, Puede ser. puede ser. No, pues sí, tiene. ¿Ninguno Hay aquí algún. hemos hecho la mili? ¿Ninguno de los cuatro? No, yo no. Ah, entonces nadie. Sí. Pensaba que a lo mejor tú la podías haber hecho, porque. No. Mm, sí. Em, ¿Alguna cosa más o algún otro tema en fin, de las preguntas que tenemos? ¿O Al de cura le otros llaman temas? cachondo, que es una palabra que todavía se usa en mi pueblo en ese sentido. O sea, cuando se quiere reír del cura, ¿no? Que esto ese diálogo que ha resaltado antes Sí. Salvador, ¿no? Que le ponen en aprieto sobre cómo la justificación de la guerra, luego cuando se va, dice, vaya lío le he montado al tío cachondo este, ¿no? Entonces, Sí. llamar a un tío cachondo, ¿no? Pero en ese sentido, eso lo he oído muchas veces, ¿no? En La Mancha. Como Yo también. Yo como de también en Guasón. Andalucía. En Sí, o sea, Granada. como, sí, sí, es decir, pero o sea, un tío que se ha creído que es, ¿no? ¿Quién se ha creído que es? Un tío cachondo. O sea, llamar al cura tío cachondo. Pero que realmente en este caso es el que se cachondea cuando se dice eso es el otro, ¿no? Es decir, se usa de una forma un poquito distinta a como se usa ahora, ¿no? Pero, pero así se usa en La Mancha. Sí. No seas cachondo, ¿no? Es como, quieres tomar el pelo. Claro, vamos, yo lo recuerdo en mi infancia en Granada totalmente y debe ser general en Andalucía, no sé qué pensáis, pero no te Sí. cachondees, tú te estás cachondeando. Eso, eso es No, totalmente granaíno, tú te estás cachondeando, ¿no? Oye, y aunque no hay o sea, no es una novela ideológica, pero sí que decíamos que hay un mensaje hoy hay una crítica de la religión, o al menos de la Iglesia Católica personificada en ese cura, pero también Alfonso XIII le atiza que da gusto, ¿no? Yo es que no era consciente de hasta qué punto estuvo implicado Alfonso XIII personalmente en la decisión de mandar allí tropas españolas a Marruecos. Y no es un contexto con el que yo esté tan familiarizado como con el colonialismo español en América o Filipinas, pero la sensación es un poco que después del desastre del 98 España se centra en Marruecos y Guinea Ecuatorial porque es lo que le queda, ¿no? Y que pero en la novela supongo. menciona a Alfonso XIII en algún momento. Sí, lo ¿Eh? menciona. La conversación esa Eh, precisamente la conversación con el cura, ¿no? A lo mejor estoy yo confundiendo, claro, hay veces que pensaba que eso estaba solo en el prólogo, como ves que menciona así incluso los lugares por iniciales y tal, como un poquito de miedo de no ofender Sí, eso sí sale. sí. la censura, digamos, El ¿no? general ese, que es Sí, este Silvestre, ¿no? Era un tío sí, flamenco, dice también, ¿eh? Era ujú, un tío flamenco. flamenco, sí. Pero sí que hay un cierto, sí, es verdad que introduce varias iniciales en los nombres de las generales, ¿no? De las autoridades Sí, militares, incluso de algunos lugares, sí, ¿no? la famosa posición, ¿no? Irbayén, ya no me acuerdo el nombre ni siquiera, ¿no? Que la llama, Pero claro, es que la asigna como R. Alfonso XIII sí que lo puede nombrar, porque es que justo se publica esto tras la caída, ¿no? De Primo de Rivera. ¿Y esto se publica ya en la República o todavía no? Se publica, no me acuerdo yo, Se sí, sí. publica el año, No, En el o yo creo 30 casi, que ¿no? no. Ha en caído el Primo de 30. Rivera con toda la censura de la dictadura,
pero quizá todavía no ha comenzado la Segunda República. No, No. yo tengo, según aparece aquí apuntado en mi edición, la primera edición es en la editorial Cenit de Madrid en 1930, o sea que Sí, vale. todavía no hay Todavía Segunda hasta el República. 31 no, pero ya no hay el aparato de censura de Primo de Rivera y quizá eso facilita un poco Pero las de cosas. todas Sender formas, estuvo en la cárcel, creo, en la dictadura de Primo de Rivera, ¿eh? Quería No, decir, perdón, sí, perdón, Salva. como tengo, como para correr ayer un poco más, porque ya se me hizo de noche, me compré también la versión electrónica en Kindle de Imán, porque empecé a leerla en papel, que está aquí, y luego seguí. Y entonces pues ya sabéis que Kindle sí te permite buscar. He puesto Alfonso en el buscador de Kindle, del libro en Kindle, y aparece dos veces Alfonso XII. Pero Alfonso XIII no, ¿verdad? No, lo que pasa es No, que en la conversación con el cura, Alfonso XII. en la conversación con el cura de las páginas 104, 105, todas esas referencias al rey, Sí, es verdad, aparece el Claro, rey. Sí, sí, aquí ya lo veo. claramente es Alfonso XIII, aunque no se lo mencione por su nombre. ya, de ya. todas Sí, no lo formas, manda el Papa, lo manda el rey. Sí. pero aparte de Y esa el que no obedece al conversación, rey, o sea, es de hecho el debate que tiene con el cura. eso es. Sí, sí, Pero aparte claro, de esa claro. Famoso conversación, debate. ¿vosotros veis más críticas, aparte de ese pasaje, quizá algún otro, veis más críticas al rey, No. a la monarquía, ni a la iglesia tampoco? A mí no me parece que tenga un posicionamiento, salvo justamente ahí en esa ridiculización que hace de ese cura y en la conversación que tiene. Yo creo que no es, yo es que no lo veo, no me parece que sea un libro ideológico en el sentido de lucha política o de relación con el tipo de régimen. Lo veo social, lo veo antibelicista, pero no me parece que. Dos cosas. Es verdad que solo ese diálogo, lo que pasa es que es un diálogo que recordamos los cuatro, ¿eh? Está muy al Sí. principio. Yo Porque creo que marca la es muy novela. llamativo. Y luego sí que, Antonio, yo sí que le veo, o sea, sería bastante fácil hacer una lectura marxista de esta novela, ¿no? O sea, sí que Hombre, la hay, podrías ¿no? decir, sí, 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 Yo la veo. Sí, o sea, sí. habla incluso del Pero, pero, salario y de todo eso. pero por Sí. una cuestión, o sea, quizá una cuestión más de planteamiento, de perspectiva, de lucha de clases, de cómo la guerra es una cosa de Claro. burgueses frente al pueblo, igual que luego los proletarios del final, que no hay diferencia entre la tropa y los proletarios, que al final le dicen no hay trabajo para nadie, nos pagan cuatro chavos. Bueno, y hay una frase devastadora. A mí me pareció devastadora. No, ni siquiera la anoté y la recuerdo ahora mismo, me doy cuenta. ¿Os acordáis que él, cuando se va del pueblo, Biance, el imán, dice que quiere conseguir una navaja o algo así, y la madre le dice, no, no lleve armas que solamente le sirven a los ricos? Esa frase es tremenda, tremenda. Y además yo entendí que Sender no quiere decir solo eso, exactamente armas, ¿no? Sino que los pobres tienen que tener mucho cuidado con su comportamiento porque las cosas que eso que le sirven a los ricos, lo que pueden hacer los ricos, no les sirven a los pobres. Yo creo, claro, este tipo de cosas como el ataque a la religión y estos comentarios, ¿no? Tan al principio yo creo que marcan un poco la senda ideológica del libro, creo yo. Sí. Sí, ¿No hay sí, o sea, una cierta crítica también como de la industria, la explotación colonial a la que España somete a Marruecos en algún momento en la No, pero yo tercera creo que esas parte? cosas sabía que los por la lectores mina. las tenían presentes. No hacía falta, es igual que lo del rey. No hace falta Ya, mencionarlo, porque lo Ya. del rey, el famoso expediente Picasso, y que por el expediente Picasso es por lo que se da el golpe, y que todo eso se tenía que tapar, ¿no? Es una cosa que era un lugar común. Y lo de la corrupción, o sea, la connivencia entre el ejército y el capital, digamos, ¿no? La industria, para mantener la explotación de Marruecos, ¿no? Contra viento y marea y a costa de la sangre de los otros, era como un tópico de la prensa de izquierdas, de la gente. Entonces esto él está escribiendo que sabiendo que sus lectores estas cosas las están pensando, no las tienes que mencionar directamente. Bueno, aunque de la corrupción se habla mucho, ¿no? Que esto es una cosa que debía ser bastante común en otros, en bueno, otros. y También está en aunque, Barea, No hay mucho lo de guerra, la corrupción. no hay guerra sin corrupción ni guerra sin gente enriquecida. Es. Ujú. pero aunque les pongas solo las iniciales, algunos generales son perfectamente reconocibles y el Ujú. retrato es devastador. Sí, sí. Huyen, se esconden, escapan. Es un despropósito cómo dirigen esta guerra, ¿no? Te niegan a salvarle cuando no sé si lo recordáis, ese Sí, pasaje en la en el que van en Alambrada. el coche, exacto. Eh, Sí.
Sí, que Y se no, niegan a salvar a... Sí, sí, sí. no, me refiero a él, al propio Beyoncé, cuando Beyoncé en un Ah, momento se determinado niegan a subirle al coche. Sí, se sí, niegan a no. subirle al coche Pe- hasta el punto de que le rompen un dedo porque Beyoncé se agarra a la puerta del coche y le dan, quiero recordar, con la culata de un revólver o de una pistola hasta el punto para conseguir soltarlo y le parten un dedo. que luego le Y vuelve a pasar luego en España. es, Que y luego se lo eso es. hay muchos ecos entre lo que sucede en Marruecos y lo que sucede en España, hasta el punto de que el paisaje no le parece tan distinto. Y esto también me recordó un poco a Galdós, ¿no? Que hay un momento en el que dicen, ay, Tatetagüen, que tampoco hay tanta diferencia entre moros y españoles. De hecho, somos hermanos, ¿no? Viene a decir. Y sí que hay un momento, hay momentos ahí muy iluminadores en este sentido. Al hilo de esto, perdón, ¿puedo intervenir? Sí, Es claro. al hilo de Galdós simplemente, que no, porque varias veces se ha nombrado a Galdós y todas las veces me he acordado. ¿Habéis leído Misericordia? Sí. Sí. Claro, porque es la novela donde hay esa presencia marroquí. Aún no. No, a mí me parece magnífica. A mí es la que más me gusta de Galdós, que está esa presencia, ¿no? Bueno, es un marroquí judío, curiosamente, pero, pero está ahí, claro. Bueno, es que en el episodio nacional este de Aita Tetauen también describe y recrea la vida de los sefardíes en Marruecos, ¿no? Incluso su idioma, que es algo que no aparece, que no aparece aquí porque quizá tampoco venía a cuento. Eh, sí, no sé Otra si cosa. Alberto, sí. No, otra cosa implícita sobre la cuestión de enriquecimiento y todo esto que está dando de vueltas, y me he acordado que sirve para dar una referencia paralela que te pueda a ti gustar, es el equipamiento, que no se comenta, en la novela no se comenta, pero por ejemplo, Cajal sí lo había comentado en su biografía cuando él está en Cuba, que llevan el mismo uniforme, y ya entonces le parecía lamentable que mandaran a los soldados, como a él en alpargatas, y sin cascos y sin ninguna forma a luchar en Cuba, ¿no? Y esto ya, después de la Primera Guerra Mundial y toda la experiencia, siguen yendo en alpargatas y en el mejor de los casos con sombrero, ¿sabes? Para el sol, ¿sabes? Es decir, con muy poca protección, ¿no? Es decir, esa es la idea de que realmente se les estaba mandando a que se las apañen, ¿no? Y les daban unas alpargatas nuevas de vez en cuando. Y entra en lo de la corporalidad, ¿no? Que es decir, es que están muy poco protegidos, ¿no? Muy mal alimentados y todo eso no es solamente un accidente, hay un designio. Hay un designio que es que no quieren gastar, que quieren enriquecerse, ¿no? Los propios militares, los mandos, el ministerio y los industriales, ¿no? Y eso es una crueldad que está detrás que es muy fuerte, ¿no? Me parece. Alberto, fíjate que incluso al final de la novela está ese episodio tan ridículo y tan triste de la chaqueta, como él para volver a España intenta coger una chaqueta, intenta Sí, con la arreglarla medalla, sí, sí, sí. con una medalla, en efecto, Tristísimo, tristísimo. para que parezca que no va tan, que trae algo Sí. de todo eso, y va con una chaqueta que sin embargo describe como fea, pasada, raída, y él sin embargo cree que con eso puede aparentar algo, y es otra vez Y la medalla es eso. chatarra. Es una Sí. medalla que no vale nada y que al final la cupletista se pone en la teta, dice Ya. Sender, cuando canta el Viva España. Mm. Es tremendo, es tremendo. Sí. Eh, Llevamos ya una hora, pero podemos seguir un poquito más si queda algún tema. O si hay algo que haya quedado en el tintero. Bueno, ¿O queréis que terminemos aquí? siempre quedan muchas cosas de todas formas. Me Antonio. sorprende que Salvador, que recuerdo que cuando estuvimos hablando de la marcha Radetzky, hablaba, creo que fue cuando la marcha Radetzky, Salvador, que hablaba de los colores. Me sorprende que Salvador no diga nada de los colores, Ah, porque la nota introductoria se cuenta, Peñuelas habla de los colores de la novela y de cómo hay una paleta cromática muy peculiar, y Salvador, que es hombre tan sensorial, me sorprende que no diga nada de los colores. sí, no en ese aspecto, también estoy un poco, lo siento, es que esta novela que estoy terminando de corregir me está acabando conmigo, para mí es un agujero negro. Y ahí los colores son fundamentales, los verdes en concreto en esa novela, y quizá eso ha hecho que me fije menos, ¿no? Pero de todas maneras, la cuestión sensorial y todo eso, precisamente me he acordado de otro texto de Adania Shibli, que se llama Colores, precisamente y, y pensé que hay esa postura de que eso que es lo que tanto habéis insistido de la corporalidad y la sensorialidad, que se entiende que son rasgos de la literatura muy contemporánea y sin embargo están aquí en Sender, ¿no? En general.
pero los colores sí, claro, claro, los colores y no solo eso. A mí, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, pero tiene que ver en parte con lo que habéis comentado de cupletistas y de las canciones y todo eso, esas escenas que hay al principio en el cuartel en que uno hace de hombre y otro se ponen a bailar y uno hace de hombre y otro hace de mujer Mm. y uno con las cartucheras finge que ese es el pecho de la mujer que está fingiendo, ¿no? Eso, esa burla que también es como de Berlanga, ¿no? Ese estilo. Esa burla me parece muy curiosa, ¿no? Otro rasgo de esta novela absolutamente, me parece bueno, este trozo de novela que yo he leído maravilloso. No, es magnífico. Ahí, Antonio. en ese pasaje, me parece que de forma, quizás estoy equivocado, de forma muy sutil, de lo que está hablando, me parece, es de posibles comportamientos homosexuales. Sí, Porque me recordó, hay un pasaje en una de las novelas de Semprún, cuando Semprún habla de cuando él estuvo en campos de concentración, describe un pasaje muy similar, como en algunas ocasiones los presos españoles, para intentar animar a otros presos, organizaban ellos mismos algún tipo como de espectáculo. Y siempre se cogía a alguien que fuera joven, a un muchacho jovencito, para que hiciera el papel, algo muy similar a esto, el papel de chica, de que intentase disfrazarse de mujer. Y Jorge Semprún, de manera también muy sutil, de manera muy prudente, describe las miradas de lascivia que le dirigían a estos jóvenes, dejando entrever también alguna posibilidad de comportamientos homosexuales. Y creo que me parece, en ese pasaje, me pareció que Sender podía estar haciendo alguna referencia a eso, que es un tema del que no se habla nunca, porque pues, naturalmente los viriles hombres del ejército jamás pueden ser homosexuales, como va de suyo. Y no sé si había ahí, insisto, puede que no, puede que sea yo a lo mejor una mirada demasiado contemporánea en la que quiere ver ahí algo que no había, pero quizás sí que había algo de eso. sí, yo también lo he pensado, sí. Alberto, ¿quieres añadir algo sobre este tema u otro? Cuarteles, cárceles y barcos en Justo, alta mar son... o justo. sea, ese tema termina apareciendo siempre, ¿no? La fiesta entre chicos. Fiesta o no tan fiesta, ¿no? ¿Sabes? Muy bien, pues acabamos así, on a high note, que dicen en inglés, con la fiesta entre chicos, como la que hemos tenido nosotros cuatro, una fiesta intelectual a Solo, distancia. solo chicos, Luis, la próxima vez a ver si conseguimos, en fin. Es verdad, es verdad. Bueno, Esto, pues Porque termino aquí la grabación.